4 años el mundo entero se detiene. Los bares se llenan y las calles se vacían. Y durante un mes todo lo que importa es un balón y su selección. Y eso es porque el Mundial no es solo un evento. Es emoción, es identidad y es probablemente el evento más feliz del planeta. Pero mientras millones de personas celebran goles, hay algo que casi nadie quiere mirar. Así que hoy te vengo a contar la oscura realidad de los mundiales de fútbol. Sentimos plena satisfacción por haber asumido nuestras responsabilidades, poniendo al servicio del cumplimiento de este mandato el esfuerzo de todo el país y el apoyo de sus habitantes. Hace unos días, hablando con mis amigos, tuvimos la típica conversación de fútbol que muchas personas tienen hoy en día. Y es que dentro de poco será el Mundial del 2026 y lo mejor es que dentro de 4 años el Mundial va a ser aquí, en España. Y obviamente va a haber debates como cuál es la mejor selección, qué jugadores irán, que si Cristiano o Neymar, que jugarán su último Mundial, ganarán por fin su primera Copa del Mundo. Y claro, justo ahí me hizo como un clic en la cabeza. Porque si lo pensamos un momento, ¿cómo puede un simple torneo de fútbol mover tantísimo dinero, tantísimos países y tantísimas personas al mismo tiempo? Porque claro, nosotros vemos fútbol, vemos goles, vemos estadios llenos y vemos a gente por la calle celebrándolo. Pero investigando un poco me di cuenta de que detrás de todo eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que hay detrás de las cámaras. Así que vamos para allá. Sé que no estoy grabando tomas de lo que estoy diciendo. Ya me gustaría a mí estar en Estados Unidos, en Canadá o en México grabando todo esto, pero bueno, es lo que hay. Hoy sabemos muy bien de que el Mundial mueve millones y millones de euros, pero si miramos muchísimo más atrás, todo empezó de una manera totalmente simple. No había ni dinero de por medio, ni estadios futuristas, ni patrocinadores gigantes. Solo una idea y una ilusión que quería llegar a cabo la FIFA, pero que parecía completamente imposible. Resulta que cuando nació la fundación de la FIFA en 1904, se planteó realizar un torneo a nivel mundial, pero había un pequeño problema, y es que la FIFA en esos momentos no tenía ni el dinero ni los medios para poder realizar semejante evento, así que tuvieron que recurrir al evento más grande en aquellos tiempos, los Juegos Olímpicos. Y es que 2 años después de la fundación de la FIFA, se reconoció el fútbol como uno de los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos, y poco a poco la FIFA y el fútbol empezaron a generar un poquito de dinero. Hasta ahí todo genial, pero la idea principal seguía siendo crear su propio evento, y 24 años después lo consiguieron. El 26 de mayo de 1928 se realizó un congreso de la FIFA en Ámsterdam, donde se votó la creación de un torneo personalizado, independiente de los Juegos Olímpicos y que podría participar cualquier país. Y con 25 votos a favor y solo 5 en contra, nació el primer Mundial de fútbol. Y a partir de ahí la FIFA empezó a buscar su primera sede para el Mundial. Obviamente empezaron a aparecer candidaturas europeas como Francia, España, Inglaterra, pero entre ellas hubo un país que nadie esperaba que eligieran: Uruguay. Muchos sabréis, Uruguay fue elegida como la primera sede del primer mundial en toda la historia. Pero lo que casi nadie sabe es el por qué. Porque la FIFA, quieras o no, se hubiera lavado las manos llevando el mundial a cualquier país europeo y pista. Pero eligieron Uruguay por 3 cosas. Por el prestigio que tenían, porque sí, porque Uruguay dominaba el fútbol mundial en ese entonces. Ya que en 1924 y en 1928 habían ganado las 2 medallas de oro olímpicas. Luego la segunda cosa era el dinero que prometieron pagar para las selecciones y también para la gente que iba a viajar a ese país. Y también
también en parte por la devastación que había en Europa debido a la Primera Guerra Mundial. Y aunque pueda parecer una decisión lógica, en aquella época elegir Uruguay era una auténtica locura, porque estábamos hablando de que era un país súper pequeño, que solo tenía 100 años de antigüedad en ese entonces, que estaba al otro lado del mundo, porque principalmente estos eventos deportivos se hacían sobre todo en Europa, y es por eso también que muchísimas selecciones no querían ir para allí, porque estaban en la otra punta. De hecho, si buscamos un poquito en Wikipedia podrás ver de que solo participaron 13 selecciones, y de esas 13 selecciones solo 4 eran europeas, y eso es porque también tardaron muchísimo tiempo en llegar. O sea, para que te hagas una idea, imagínate de que eres un jugador de fútbol en esos tiempos y tu país te dice que tienes que jugar en la otra punta del mundo. Y claro, tú dirías, joder, estaría guapísimo. Pero claro, tenéis que pensar de que en ese momento no existían los aviones. O sea, tenías que ir en barco y tardabas igual como 2 semanas en llegar hasta ahí. Y si lo que te digo ya te parece una locura, claro, pensar de que esos futbolistas en esas 2 semanas en el barco tenían que entrenar. O sea, si ya me parece raro de por sí ir en barco a un mundial, me parece más raro aún tener que entrenar fútbol en un barco. Es una locura si lo pensamos, o sea. Vale, antes de seguir me gustaría aprovechar este momentito para daros las gracias, de verdad, por todo el apoyo que estoy recibiendo, comentarios, mensajes. Y es que hace cosa de unos días hemos llegado ya a los 1000 suscriptores y como no, también vamos a tener que hacer ese sorteo de 50 euros que había prometido, cosa que voy a hacer en Instagram estos días. Os dejo esto por aquí para que estéis atentos y también tendréis link en la descripción. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Ahora que ya sabes todo lo que pasó en el primer mundial, te das cuenta de una cosa que no todo el mundo se percata. Y es que las personas de aquella época, por muchos problemas que tuviesen a la hora de crear el mundial, lo hicieron igualmente. Y eso habla muchísimo de cómo vivían el fútbol por aquel entonces. Porque hoy estamos acostumbrados a ver el fútbol desde el móvil, desde la televisión, desde cualquier bar. Pero en ese momento obviamente no existía. La mayoría lo escuchaba por la radio. Familias enteras se reunían alrededor de un aparato solo para escuchar cómo jugaba su selección al otro lado del planeta. Y aunque hoy te parezca una tontería, gracias a eso ya se sabía de que el fútbol tenía algo especial, porque durante 90 minutos la gente se olvidaba de todo, del trabajo, de los problemas, incluso de las guerras que habían destrozado Europa años atrás, y quizás por eso el mundial conectó con tantas personas. ¿Y quién iba a decir que este deporte, incluso 100 años atrás, era capaz de paralizar países enteros? Y con el paso de los años el mundial estaba cogiendo cada vez más y más peso. Lo que antes parecía un simple torneo de fútbol, poco a poco se estaba convirtiendo en el mayor evento del planeta, y eso con el tiempo se estaba convirtiendo en un problema. Para entender todo lo que te acabo de decir, tienes que entender de que hasta no hace mucho, la FIFA no sabía cómo generar mucho dinero con el torneo que tenían en sus manos. Se sostenían a base de lo que le daban las selecciones, donaciones y alguna que otra colaboración con una marca pequeña, como los cromos de fútbol y más cosas. Hasta que en 1970 Adidas cambió las reglas del juego, al ver el potencial real que tenía el mundial. Encima todo esto empezó a juntarse con la televisión que empezaba a estar en auge. Y claro, Adidas vio todo esto como una oportunidad enorme. Era una oportunidad para acaparar toda esa ventana comercial que le daba el mundial, y al hacer un par de negociaciones la FIFA aceptó sin dudarlo, cosa que es lógico obviamente. O sea, el problema como tal no es el dinero, sino lo que puede llegar a hacer la gente por ello. Desde que el mundial empezó a convertirse en un negocio, las cosas habían cambiado bastante, porque el fútbol ya no solo movía emociones, ahora movía poder. Porque, a ver, ¿cómo se explico esto? Cuando un evento es capaz de paralizar el planeta entero, los gobiernos empiezan a interesarse muchísimo en él, porque organizar un mundial en tu país ya no significa hacer un torneo de fútbol, significa mostrar una imagen al mundo, atraer a millones de personas a tu país y demostrar poder frente a otros países. Y ahí fue cuando el mundial empezó a convertirse en algo muchísimo más oscuro. Probablemente uno de los ejemplos más fuertes de todo esto fue Argentina en 1978.
2018. Porque mientras millones de personas celebraban goles en los estadios, a muy pocos kilómetros de allí estaban ocurriendo cosas absolutamente horribles. En ese momento Argentina estaba viviendo en una dictadura militar. Había censura, violencia, personas desapareciendo constantemente. Pero aún así el mundial siguió adelante igualmente. Y eso es porque Argentina buscaba desesperadamente un lavado de imagen. Y claro, qué mejor manera de distraer a millones de personas que trayendo el mundial a tu país. Encima sabiendo cómo aman los argentinos el fútbol, un deporte que literalmente es casi tradición en su país. Y lo peor de todo esto es que no pasó solo con Argentina. Tengo literalmente bastantes ejemplos para poder enseñar en este vídeo, pero quiero recalcar en uno porque literalmente fue hace 4 años solamente. Sí, te estoy hablando de Qatar 2022. Porque de repente, no sé vosotros, pero no he visto en mi vida yo la Liga de Qatar ni he visto a un qatarí tocando un balón de fútbol. Un país que te diría de que el 70% del planeta antes del mundial no sabía ni de que existía, consiguió el evento deportivo más importante del planeta. Y claro, la gente no es tonta, todo esto fue súper sospechoso. Especialmente cuando en 2015 varios altos cargos de la FIFA fueron detenidos por corrupción, blanqueo de dinero, compra de votos, pero probablemente lo más duro de todo fue el coste humano que hubo detrás del Mundial de Qatar. Porque mientras millones de personas esperaban el torneo de fútbol, miles de trabajadores migrantes estaban construyendo carreteras, estadios, ciudades completamente nuevas, prácticamente desde cero, trabajando durante horas interminables, con temperaturas totalmente extremas, porque para la gente que no lo sepa, Qatar es literalmente un desierto. Y claro, según ves todo eso, te das cuenta de lo que pueden llegar a hacer las personas por más dinero.